Ahora está todo mucho más claro, profesor Chang. ¿Cuál es el plan, como usted dijo? Entonces, ¿dónde encaja Irán en este panorama más amplio? Porque hay una situación a la que se enfrenta Estados Unidos, que incluso los medios de comunicación tradicionales están comentando, que el ejército estadounidense no puede hacerlo todo al mismo tiempo. Hablan de cómo los puntos calientes del planeta implican un riesgo mayor, de que cualquier represalia podría tener éxito. Mencionan a Irán, pero en realidad están hablando del mundo entero y de cómo el ejército estadounidense está, de hecho, en todas partes, profesor Chang. Y resulta que una de las principales razones por las que no se produjo un ataque fue porque los israelíes supuestamente dijeron: no tenemos suficientes defensas aéreas reconstruidas tras la guerra de 12 días que se nos proporcionaron. Y no hay portaaviones aquí para apoyar un ataque a largo plazo, porque muchos de ellos se han trasladado al Caribe o permanecen en el Pacífico. Entonces, ¿cómo y dónde encaja Irán en todo esto? Porque la última vez que lo comprobé, la estrategia de seguridad nacional, según el profesor Chang, decía que el imperio estadounidense se supone que debe controlar el hemisferio occidental y retirarse de esta región. Y sin embargo, aquí estamos hablando de Irán. De acuerdo. Así que creo que ante todo, hay una mala interpretación de lo que realmente dice la Estrategia de Seguridad Nacional. La he leído. No dice que Estados Unidos vaya a replegarse hacia el hemisferio occidental y dejar a Asia y Europa en manos de otras potencias, creando lo que yo llamo esferas de influencia. No dice eso. Lo que la Estrategia de Seguridad Nacional dice es, en primer lugar, que Estados Unidos ya no se someterá a esas organizaciones liberales y multilaterales como las Naciones Unidas, que han obstaculizado el poder estadounidense. Así que ahora, Estados Unidos considera que esas organizaciones, que básicamente justifican el imperio americano, son inútiles y que de ahora en adelante prevalecerá la ley del más fuerte. Actuaremos unilateralmente. Actuaremos según lo que consideremos nuestro mejor interés nacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, afirma explícitamente que el hemisferio occidental a Estados Unidos. Esto es lo que se llama la correlación de Trump con la doctrina Monroe o la doctrina Donroe. Lo establece de forma muy clara. El tercer punto es que estrangulará económicamente a China. Bien, la idea es que no se puede luchar contra China en el sudeste asiático militarmente. Eso sería suicida. Estarías combatiendo a China en su propio territorio. Así que lo que se hace es bloquear a China económicamente. ¿De acuerdo? Eso básicamente significa tomar el control del hemisferio occidental y cortar el acceso de China a recursos valiosos, lo que incluye, por supuesto, el petróleo, pero también el litio, el cobre y la plata, fundamentales para la alta tecnología, incluidos los paneles solares, la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos. En esencia, no se puede tener una industria de alta tecnología sin estas tierras raras y otros minerales críticos. Y la mayoría de estos suministros minerales provienen indra de hemisferio forestal. Ok, así que es Hall. El segundo punto es que Estados Unidos también competirá con China en África. China está ganando terreno allí principalmente porque está desarrollando la infraestructura del continente. Y a los africanos eso les gusta. Pero lo que dicen los estadounidenses es no cederemos África a China. Desafiaremos a China en África. El tercer punto es la idea de que, desde una perspectiva estadounidense, si eres un aliado, todos tus recursos, toda tu mano de obra y toda tu riqueza pertenecen a Estados Unidos. Eso está implícito en la Estrategia de Seguridad Nacional, lo que significa que, esencialmente, Japón es un estado vasallo de Estados Unidos. Tanto Corea del Sur como Japón son estados vasallos. También significa que todos esos miles de millones de dólares que Japón posee en bonos del Tesoro estadounidense en realidad pertenecen a Estados Unidos. No son japoneses, no pertenecen al pueblo japonés. Pertenece a Estados Unidos. Así que la Estrategia de Seguridad Nacional describe cómo mantener el imperio estadounidense.
y cómo el imperio necesita pasar de centrarse en el poder blando, en construir consenso y trabajar a través de organizaciones multilaterales, a uno de poder duro, utilizando realmente la fuerza militar para proyectar poder, contener a China y mantener el control sobre las líneas de suministro. Y otra cosa que dice la Estrategia de Seguridad Nacional, que es muy importante, es que básicamente renuncia a Europa. Está diciendo que Europa estratégicamente no es valiosa para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tiene una población envejecida, así que no hay mucha mano de obra. No tiene recursos. Es un estado del bienestar dependiente de la protección militar estadounidense. Y los europeos están demasiado centrados en la diversidad, la equidad y la inclusión, demasiado centrados en la política mundial. Así que la Estrategia de Seguridad Nacional aboga por el fortalecimiento de Europa o por el debilitamiento de Europa Occidental, favoreciendo el ascenso de regímenes de derechas en Europa del Este, que serían mucho más receptivos al poder estadounidense, países como Polonia, Hungría y Austria. Eso es lo que dice la Estrategia de Seguridad Nacional. Y una vez que entendemos eso, comprendemos lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué Trump hace lo que hace en el Caribe? ¿Por qué hace lo que hace en Irán? Gran parte de ello tiene que ver con mantener el imperio estadounidense y otra gran parte con estrangular económicamente a China, básicamente con bloquearla. China está bloqueada en su frente oriental por la primera cadena de islas y por eso realmente no tiene una marina de aguas azules. Y si Irán cayera, entonces China también quedaría bloqueada en su frente occidental, ¿de acuerdo? Así que gran parte de esto está orientado hacia China. No digo que sea la razón principal, pero China es sin duda un factor a tener en cuenta. Esa es la estrategia. El problema es que es esquizofrénica y confusa, porque ¿por qué estás enviando un tercio de tus recursos navales al Caribe para bombardear barcos pesqueros y secuestrar a Maduro, y al mismo tiempo pidiendo un cambio de régimen en Irán? Desde una perspectiva estadounidense, es una locura lo que está haciendo Estados Unidos. Mucha gente no creía que Trump realmente atacara a Irán porque los recursos navales aún no estaban desplegados. Tuvieron que llevar los barcos desde Corea hasta Oriente Medio. Si sigues haciendo esto, solo vas a agotar al ejército. El ejército no puede moverse de un lado a otro por capricho. Requiere meses de planificación y es extremadamente caro. Estos marineros necesitan descansar. Quiero decir, Trump va a agotar a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Trump no es un planificador. Míralo de esta manera, ¿vale? Tuvo el programa de televisión más exitoso durante mucho tiempo, The Apprentice, así que es muy bueno generando audiencia televisiva. Al mismo tiempo, cada negocio en el que se involucró, ya fueran casinos o restaurantes, los llevó a la bancarrota. Así que estamos hablando de alguien que se preocupa ante todo por las apariencias. A él realmente no le importan los fundamentos de los negocios, los fundamentos del ejército. Y por eso creo que para 2026 esto va a ser simplemente agotador. Es como, vale, sabemos lo que intenta hacer, pero no tiene ningún sentido militar. Estratégicamente, militarmente, geopolíticamente, es simplemente idiota. ¿Por qué estás enfadando a los europeos, que son tus aliados? ¿Por qué estás amenazando a los canadienses, que son tus aliados? ¿Por qué dices, voy a buscar un cambio de régimen en Irán, cuando en realidad no tienes la capacidad para hacerlo? Tus generales te dicen, no podemos hacer eso. ¿Por qué estás secuestrando a Maduro, lo cual es una ofensa directa a la soberanía de los sudamericanos? Nada de esto tiene sentido. Pero de nuevo, el problema es que Trump se preocupa ante todo por la imagen, parecer un gran héroe conquistador. Así que le interesan las victorias baratas y fáciles, como Maduro. Groenlandia sería una victoria barata y fácil para él. Luego Cuba probablemente también sería una victoria barata y fácil para él. No le interesan esos conflictos largos y prolongados que podrían volverse en su contra. Pero lo que está haciendo en realidad es simplemente retrasar lo inevitable, ¿verdad? Porque al final tendrás que ir a la guerra con Irán.
Y cuanto más te extiendas, eso es lo que llamamos sobreextensión pura, ¿no? Acabarás en esa batalla final con Irán, que ocurrirá tarde o temprano. Así que lo que está pasando en el mundo es simplemente una estupidez, ¿verdad? Quizá podamos aplicar la teoría de juegos a este exceso imperial, porque de eso trata exactamente el artículo de The Atlantic que tengo aquí. Y ya sabe, profesor Zhang, hemos hablado de que el ejército estadounidense no puede hacerlo todo en estos puntos calientes. ¿Cómo influye ahora la posibilidad de una guerra a gran escala con Irán en todo esto? ¿Cómo cambia las cosas? Porque no hace tanto tiempo que no hablábamos realmente de que una guerra total con Irán fuera inminente. Y ahora hay mucho impulso, mucha presión para hacerlo. Pero también hemos hablado aquí de la situación en Venezuela, la operación de secuestro, que no ha llevado a un cambio de régimen completo y ha enfadado a los venezolanos. Están en las calles todos los días, mostrando lo enfadados que están por ello. Hay una gran presencia militar y naval en el Caribe que resulta muy costosa y que no parece realmente sostenible. Y luego, como ha señalado, está el esfuerzo por aislar a China y, en cierta medida, a Rusia. Pero si observamos a China, todos estos puntos de tensión, desde Groenlandia hasta Venezuela y pasando por Irán, están conectados. Si Estados Unidos, si la administración Trump, solo tiene éxito en términos de imagen, según tengo entendido, a China no le interesan realmente las apariencias. Le interesa hacer negocios y lograr resultados. Parece que estas operaciones, tan centradas en la imagen, podrían tener en realidad el efecto contrario, que sería aislar aún más a Estados Unidos. ¿Qué opinas? ¿Se volverá a Estados Unidos el imperio más aislado de aquí a 2026? Creo que la mejor analogía histórica para lo que está ocurriendo hoy se encuentra en la historia de la guerra del Peloponeso. Es un libro escrito por Tucídides, un general ateniense que trató de analizar la guerra de 30 años entre Esparta y Atenas que acabó destruyendo el imperio ateniense. Enumera los errores que cometieron los atenienses y que los llevaron a su caída, y son el mismo tipo de errores que los estadounidenses están cometiendo ahora, ¿de acuerdo? Después de las guerras médicas, Atenas se presentó como la salvadora del mundo griego a través del Egeo. Es muy parecido a cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos agradecieron a Estados Unidos por haber salvado a Europa del fascismo. Pero también existía el temor entre los europeos de que Estados Unidos los abandonara, como hizo después de la Primera Guerra Mundial. Así que crearon la OTAN, con la idea de que Estados Unidos mantendría siempre una presencia militar en Europa y la defendería frente a la Unión Soviética. Y se podría argumentar que como parte de este acuerdo, crearon algo llamado el Acuerdo de Bretton Woods, ¿de acuerdo? La idea del Acuerdo de Bretton Woods era que el dólar estadounidense se convirtiera en la moneda de reserva mundial para facilitar el comercio global. Y para asegurarse de que los estadounidenses no abusaran de este privilegio exorbitante, el dólar estadounidense se vinculó al oro, ¿vale? Así que ese fue el acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial. El problema es que en 1971, Estados Unidos estaba en bancarrota. Había gastado miles de millones financiando esa guerra inútil en Vietnam. También estaba financiando la Gran Sociedad de Lyndon Johnson, que fue un gran programa para los estadounidenses, pero que también estaba llevando al país a la bancarrota. Y Estados Unidos había gastado miles de millones en la carrera espacial también, enviando a un hombre a la Luna. Así que para 1971, Estados Unidos estaba en bancarrota. Nixon básicamente dijo, ¿sabes qué? Sé que prometimos pagar a todos con oro estadounidense a cambio de dólares estadounidenses, pero olvídalo, el dólar estadounidense no estará vinculado a nada. ¡Qué pena! Imagina los dólares estadounidenses como un impuesto que pagas para ser libre. Después de la caída de la Unión Soviética, todo el mundo no tuvo más remedio que aceptar este sistema, y eso generó una sobrefinancialización en la economía estadounidense.
Permitió que los ricos se hicieran más ricos y que los pobres siguieran siendo pobres. Básicamente, Estados Unidos se volvió muy perezoso y trasladó su manufactura a China. Y debido a todo esto, estamos en la situación actual, en la que Estados Unidos vive de la renta que cobra al resto del mundo. Básicamente coloniza el mundo entero, y el mecanismo que utiliza para hacerlo es, por supuesto, el dólar estadounidense. Y esto funcionó bien hasta 2022, cuando Putin invadió Ucrania y demostró que estaba dispuesto a desafiar a Estados Unidos. Pero no solo eso, los estadounidenses convirtieron su sistema financiero en un arma para sancionar a Rusia. El ejemplo clásico, por supuesto, es SWIFT. Básicamente expulsaron a Rusia de SWIFT y la sancionaron, pero fracasaron. Esto demostró que el sistema financiero estadounidense no es tan poderoso como la gente imaginaba. La otra cosa que hizo Estados Unidos, que fue realmente estúpida, fue confiscar unos $200,000 millones en activos rusos. Así que este es dinero que el Banco Central ruso tenía guardado en Europa y en Estados Unidos. Y básicamente Estados Unidos dijo, no, ahora es nuestro, ya no puedes tocarlo, ¿de acuerdo? Y esto provocó un pánico enorme en todo el mundo, porque si depositas tu dinero en Estados Unidos, lo haces porque crees que está protegido por la ley. Y si Estados Unidos puede simplemente confiscar tu dinero por cualquier motivo, entonces la gente deja de estar dispuesta a poner su dinero allí. Así que esto llevó a los japoneses, a los chinos, básicamente a todo el mundo, a empezar a comprar más oro y a cambiar sus bonos del Tesoro estadounidense por oro. En resumen, otra forma de decirlo es que Estados Unidos es un imperio corrupto que insiste en cobrar alquiler a todo el mundo. La gente está harta de pagar esta extorsión y se está rebelando contra ella, así que Estados Unidos está usando la fuerza. Es lo mismo que hicieron los atenienses en su momento. Convirtieron a sus aliados en estados vasallos y con el tiempo también en enemigos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en Europa, donde esos antiguos estados vasallos han llegado a darse cuenta de que Estados Unidos es en realidad una verdadera amenaza para su paz y prosperidad, no Rusia. Pero lo otro que resulta realmente interesante de todo esto, es realmente interesante, es que, mientras esto sucede, mientras Estados Unidos libra estas guerras estúpidas, mientras los atenienses libran esas guerras estúpidas en el extranjero, los atenienses también se enzarzaron en una guerra civil. Y la razón es que existe esta enorme oligarquía que surge a causa de toda la corrupción. Y esta oligarquía, están luchando entre ellos por estatus. En realidad, estamos viendo la misma situación en Estados Unidos, donde si lo piensas, lo que está ocurriendo en Washington es básicamente una guerra civil entre el establishment del Estado profundo financiero, Wall Street, y el grupo que llegó al poder durante los años de Clinton y Obama. Ahora, lo que Trump representa es una especie de nuevo dinero, la élite del Valle del Silicio, la inteligencia artificial y el estado de vigilancia, ¿de acuerdo? Gente como Peter Thiel, Elon Musk, Sam Altman, Palantir y demás. Así que ese es el conflicto que está ocurriendo. Y creo que gran parte de este conflicto político interno en Estados Unidos está impulsado por esa división más profunda dentro de la oligarquía. Ya hemos visto este patrón antes, y en última instancia conduce ¿a qué? Primero, a una revolución en Atenas. Segundo, a que el mundo entero se una contra Atenas. Y tercero, a la derrota de Atenas. Creo que un patrón similar se desarrollará hoy, donde habrá una guerra civil o una revolución en Estados Unidos, y el mundo entero se unirá contra él porque ve a Estados Unidos como la mayor amenaza para la paz mundial. Y finalmente, esto conducirá a la desaparición del imperio estadounidense. Ya tenemos dos puntos de conflicto en 2026 que han estallado de muchas maneras: Venezuela e Irán. Y Irán no ha terminado, ni tampoco Venezuela. Según mi estimación, profesor Jiang,
La administración Trump llevó a cabo esencialmente una operación de secuestro. Dejó al mismo gobierno en el poder, y ahora hay millones y millones de personas que apoyan al gobierno actual en Venezuela, muy enfadadas porque les arrebataron a su líder. Y en el contexto de la situación regional, como ya he dicho antes en el programa, profesor Xiang, la situación en América Latina y Sudamérica no era necesariamente desfavorable para Estados Unidos antes de esto. Sé que usted tiene opiniones sobre hacia dónde se dirige todo esto. Así que, en cuanto al futuro del imperio estadounidense, este es ahora un punto de atención principal entre Irán y Venezuela. ¿Cómo influyen estos dos contextos, en su opinión, en el futuro del imperio estadounidense, o sientan las bases para él en 2026? Vale, bueno, vamos a darle a Trump el beneficio de la duda, ¿de acuerdo? Y digamos que en realidad hay una estrategia aquí, y que el objetivo final, por supuesto, es Irán. Estados Unidos tiene que invadir Irán en algún momento. Ahora bien, si invades Irán, surge un gran problema, porque Irán va a cortar el estrecho de Hormuz, y eso va a colapsar las economías de Asia Oriental, Corea del Sur, Japón, China. China depende de alrededor del 50% de sus importaciones de petróleo procedentes de Oriente Medio. Así que, si hay una guerra en marcha, y esta guerra podría durar años y años, ¿cómo compensas el hecho de que estas economías de Asia Oriental van a colapsar y también se verán arrastradas a la guerra? Bueno, de acuerdo. Puedes usar Venezuela y Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, para compensar la pérdida de petróleo en Oriente Medio, ¿verdad? Por eso necesitas asegurar Venezuela, porque estás anticipando este conflicto masivo en Oriente Medio. Así que necesitas modernizar la industria petrolera venezolana para asegurarte de que las economías asiáticas no se derrumben ni se vean arrastradas a la guerra, especialmente Japón, China y Corea del Sur. Esa es la estrategia, ¿de acuerdo? El problema es que estás suponiendo que el pueblo de Venezuela simplemente se quedará de brazos cruzados y te dejará robar su petróleo y sus recursos y permitirá que Trump imponga un gobierno, un régimen, que solo obedezca a los estadounidenses. Sabes, algunos estadounidenses tienen muy buena memoria de ese imperialismo yanqui tan despreciado, ¿verdad? Es decir, ya sabes, miles, decenas de miles de personas fueron asesinadas por esas juntas militares controladas por la CIA. Chile es un ejemplo clásico, donde el gobierno democráticamente elegido de Allende fue derrocado por el general Pinochet, respaldado por Kissinger y la CIA. Así que a los sudamericanos no les gusta la injerencia estadounidense. Lo que esto va a provocar, aunque pueda tener sentido estratégico a largo plazo, es enfadar al pueblo sudamericano. Va a unir al pueblo venezolano. Finalmente, en Venezuela, dentro de unos meses, habrá elecciones generales. Estas elecciones generales estarán muy disputadas y Estados Unidos se verá obligado a enviar tropas sobre el terreno para mantener la estabilidad en Caracas. Y entonces eso desencadenará una guerra de guerrillas. Así que, lo entiendo, geopolíticamente tiene sentido lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿verdad? Pero la forma en que se está gestionando significa que con el tiempo se producirá una expansión de la misión y acabarás en una situación como la de Vietnam que agotará al imperio estadounidense. Así que sé que estamos diciendo esto a corto plazo, en un marco temporal de 2 años. Todo esto tiene sentido. Y los estadounidenses sentirán que Trump tiene el control, que Trump es ese gran héroe conquistador que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande. A largo plazo, Estados Unidos va a sufrir un enorme efecto boomerang, no solo en Venezuela, sino en todo el Caribe y en América Latina y del Sur. Así que realmente es el fin del imperio. Mira, los estadounidenses podrían haber hecho esto en cualquier momento. De hecho, en un solo día, Estados Unidos podría ir y derrocar a todos los regímenes de Sudamérica. Tienen esa capacidad militar. No lo haces porque sería imprudente, porque sería suicida, porque soy la gente. Estás irritando a cientos de millones de personas. Las estás unificando. Les estás dando una razón para luchar contigo.
Yeah. Yeah, I mean, you said there's a Sí, long history sí, quiero decir, of usted dijo que hay una larga historia, profesor Jung, de este tipo de comportamiento. Enfadar a la gente en Sudamérica, Latinoamérica, el Caribe. Now, Ahora, la administración Trump, los Estados Unidos, no son precisamente de los que se esconden. Y creo que esto es un gran problema para el imperio estadounidense. No son de los que ocultan exactamente cómo quieren hacer las cosas. Hemos oído repetidamente de la administración Trump con respecto a Irán, por ejemplo, y ahora también a Venezuela, que quieren golpes rápidos y decisivos. Así que quieren, por así decirlo, tenerlo todo. They want to kind of have their cake and eat it too. How do you see this playing out now in the rest of ¿Cómo ves que se desarrollará esto en el resto de 2020? Porque si la administración Trump va a intentar actuar con una fuerza abrumadora, o con ataques sorpresa, operaciones de secuestro, golpes de Estado, ese tipo de cosas, existe un alto riesgo de que no tengan éxito, como ya hemos visto 2 veces solo en el primer mes de 2020. ¿Qué significa esto entonces? ¿O qué presagia para el resto del año? Dado que la administración Trump quiere golpes rápidos y decisivos, parece que van a intentar asestar más de uno en las próximas semanas y meses. more than a few in the upcoming weeks and months to come? So that's exactly Trump's mentality. Así que esa es exactamente la mentalidad de Trump. Quiere victorias rápidas para crear la imagen de que es Julio César, ese gran héroe conquistador que restaurará el imperio estadounidense a su grandeza. Y siendo sinceros, la mayoría de los estadounidenses en realidad apoyan sus ambiciones imperiales. Quiero decir, esa es simplemente la realidad sobre el terreno. Las encuestas pueden decir otra cosa, pero en el fondo, la mayoría de los estadounidenses aspiran a una grandeza imperial. Es simplemente la naturaleza humana. La realidad, sin embargo, es que Irán no va a caer. Quiero decir, sí, parece inestable. Ha estado deprimido por las sanciones estadounidenses durante décadas, pero los mulás son mucho más resistentes, mucho más ingeniosos, mucho más creativos de lo que los estadounidenses les reconocen. Así que Irán no va a caer. Lo que va a pasar es que Trump se va a frustrar con la situación en Irán y va a desviar su atención a otro lugar, lo que incluye Groenlandia, ¿verdad? Groenlandia es una victoria rápida y fácil porque realmente no hay nada que los europeos puedan hacer al respecto. Si Trump simplemente dice, escuchad, voy a anexionar Groenlandia, nadie puede detenerlo. Los alemanes, los franceses, los suecos y los noruegos podrían decir, defenderemos Groenlandia militarmente. ¿Y qué hacen entonces? Pues bien, Alemania envía 15 soldados a Groenlandia, Francia envía 13 soldados a Groenlandia. Y adivinad qué, ya hay 150 soldados estadounidenses en Groenlandia. Así que la idea de que los europeos puedan realmente resistir esta anexión estadounidense de Groenlandia es simplemente ridícula. Así que eso es una victoria rápida. Otra victoria rápida para Trump sería Canadá. El mercado inmobiliario canadiense se ha desplomado. Ha habido despidos masivos este año y habrá ciertas zonas, Alberta es el ejemplo más evidente, que van a votar para separarse de Canadá. Luego, quizá un 20% de los habitantes de Alberta votará a favor de unirse a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero a Trump no le importa. Para él es como si fuera el 100%, ¿verdad? En su visión del mundo, el 20% equivale al 100%. Y va a amenazar a Canadá diciendo, o nos dais Alberta o vamos a invadiros. Y esto va a generar mucho drama televisivo, que es de lo que Trump se alimenta. TV drama, which is what Trump thrives on. Okay, so that's also another quick, easy victory for. Así que esa también sería otra victoria rápida y fácil para Trump, Alberta. Y luego otra victoria rápida y fácil sería Cuba, porque lo que está ocurriendo es que la fuente de energía de Cuba es Venezuela. Sin Venezuela, básicamente Cuba se queda a oscuras. Ni siquiera puede tener electricidad, ¿de acuerdo? Así que Cuba también sería otra victoria rápida y fácil. Creo que estas son las 3 más fáciles ahora mismo y luego con el tiempo se irá avanzando. Porque el problema con estas victorias rápidas y fáciles es que generan arrogancia. Te hacen caer en la autoilusión y creer que eres invencible, ¿de acuerdo? Pero creo que Irán será mucho más resistente de lo que Trump imagina. Y él se frustrará y pasará a otra cosa. Than Trump believes, and he'll get frustrated and move on somewhere else.